vamos a hablar además de este tema, Gaby, porque, a ver, la gobernanza no es siempre una temática que se toca, a veces queda un poquitito de lado cuando hablamos de estos conceptos de ESG en cuanto a las empresas. Y hay otro hito importante, que es el 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo. Y en este caso, y sobre todo ya, yo diría hace un tiempo, se están considerando la salud mental como un gran tema muy importante en torno a lo que son los entornos laborales, el posicionamiento saludable y demás. Para eso, hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña en el estudio Sergio López, académico del Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Carola, ¿Cómo estás? Encantado, gracias por la invitación, Gabriela también. Muy bien, con un día especial, ¿no? Con esta lluvia de sorpresa. Sí, te vamos a pedir que te acerques un poco más al micrófono. Perfecto. Para que todos te podamos escuchar, Sergio, para hablar sobre el estrés laboral, que muchas veces, vamos a transparentar la situación, es visto un poco menos. Decir que uno se enfrenta a una situación agobiante es sinónimo casi de debilidad en algunas generaciones. Eso ha ido cambiando, pero en realidad no es un tema que se tome tan en serio, o no se tomaba tan en serio antes de la ley Karim. ¿Cómo ha ido evolucionando la administración de las compañías frente a esta temática? Perfecto. Sí, mira, lo que pasa es que efectivamente el estrés es una preocupación importante. Pasa a ser sobre todo una preocupación cuando es crónico. Niveles saludables de estrés nos ayudan a todos porque nos ayudan a focalizar la energía, a concentrarnos, de alguna forma nos desafía. Pero cuando se hace crónico es el problema. Y se hace crónico y esto, por ejemplo, tiene una serie de consecuencias. Las personas nos enfermamos, pensamos peor, nos sentimos peor y ahí hay un problema que las empresas también sufren en términos de su impacto económico, social y medioambiental. Entonces, yo te diría que una de las grandes encrucijadas hoy día es cómo la empresa se hace cargo de las preocupaciones que tienen los trabajadores, porque esto tiene un impacto, como les mencionaba, que ha sido exponencial y que de alguna forma se complejiza, porque hay una serie de señales medioambientales que nos preocupan. Hay, por ejemplo, crisis económicas internacionales, hay problemas desde el punto de vista de la salud de los ciudadanos porque hay temores que están enfrentándose, ¿no es cierto? Temas como la delincuencia, el riesgo psicosocial del punto de vista financiero no deja de ser una gran preocupación. Cada una de estas cosas, señales objetivas, golpean de alguna forma la percepción que tienen las personas respecto a qué, al temor de poder enfrentar su vida. Y cuando esto se hace crónico, en definitiva, tiene un impacto en la vida personal, en la vida de los equipos, pero el problema es cuando se lleva a la organización y afecta el plano de la cultura. Y ahí justamente, Sergio, lo que te iba a preguntar, ¿cómo se hace para que dentro de una empresa que no tiene a su cargo estas variables tal vez externas, seguridad, inseguridad financiera, si tú quieres, para que se pueda tratar de que estos aspectos queden fuera de la oficina y el trabajador, colaborador o trabajadora se concentre en lo que como empresa se necesita que se lleve a cabo? Efectivamente. Yo diría que hay varios planos. El primer plano tiene que ver, por ejemplo, con el diseño del trabajo. Hoy una de las principales causas de estrés tiene que ver con la sobrecarga laboral. Y ese es un problema que las organizaciones pueden diseñar, donde tiene un rol muy importante el líder, y el líder no necesariamente es el jefe. Entonces, muchas veces tenemos un importante desafío de desarrollar en las organizaciones jefaturas que sean líderes y a la vez, ¿no es cierto?, donde existan ese grupo, procesos que sean justos, por ejemplo, que existan procesos de comunicación, y esto de alguna forma tiene que ver con recursos que los trabajadores tienen. Porque de alguna forma, Carola y Gabriela, ¿cuándo se produce el estrés? Las demandas van a estar siempre y las demandas muchas veces son crecientes. El tema es que la organización tiene que entregar recursos para que los trabajadores de alguna forma puedan enfrentar de mejor forma el estrés. ¿El estrés cuándo se produce? Cuando tú no tienes recursos para enfrentar esas demandas. Entonces, ¿cuáles son los recursos? El apoyo de tus compañeros, ¿no es cierto? El apoyo del jefe, de alguna forma el apoyo material, el apoyo humano. Y además, como les contaba, el liderazgo, diseños de trabajo armonioso, flexibilidad, y cada uno de estos elementos, ¿quién los articula? Son las políticas organizacionales. Y el otro elemento que es gatillante ahí es la cultura. Entonces, desde la cultura
tenemos algunas señales que son complejas. Por ejemplo, hoy día hay una pérdida importante del apoyo social de los compañeros y también desde el punto de vista de los liderazgos. Entonces, de alguna forma, lo que históricamente había pasado en la década de los 90, del 2000, hoy día, a partir de lo que tú mencionabas, culturas tóxicas, ¿no es cierto?, mucho egoísmo, la aparición muy fuerte de algunas enfermedades mentales como tiene que ver la ansiedad, la depresión, los trastornos de sueño, generan un caldo de cultivo que nos están complicando de alguna forma la perspectiva desde el punto de vista de las empresas. ¿Y eso está sucediendo más que antes? Yo diría que sí, y hoy día el gran desafío que tenemos a partir incluso de las normas ESG es el desafío de poder generar prevención. Más allá de las directrices que tienen las normas legales, es cómo tú generas un cambio cultural para de alguna manera prevenir esto, y ahí, insisto, la figura del liderazgo, la figura del diseño del trabajo. Por ejemplo, las personas, está muy claro, disminuyen su estrés cuando tú tienes, por ejemplo, personas que te entregan autonomía, trabajos donde te dan feedback los jefes. Entonces, muchas veces ese tipo de cosas se pierden en las organizaciones y obviamente el problema también es distinto por sectores. El sector servicio es muy fuerte el estrés, el sector salud y a la vez muchas veces los estilos de liderazgo también influyen. Hay estilos de liderazgo, por ejemplo, en las compañías multinacionales, que hay más preparación versus lo que ocurre en las microempresas, por ejemplo. Sergio, ¿y ahí qué tanto influye, o si es que influye, lo que hemos visto en el último tiempo, en los últimos 5 años diría yo, que es el trabajo remoto respecto del trabajo presencial? ¿Colabora o entorpece este egoísmo del cual tú hablabas en que, no sé, uno podría pensar en laboralmente, si estás en contacto constante con tus compañeros, generas una empatía tal vez mayor o una posibilidad, o el estar trabajando de manera remota te permite evitar el estrés que implica el tráfico, el traslado, la seguridad tal vez? Claro, la evidencia desde el punto de vista real es mixta. Primero hay factores personales, hay gente que le acomoda más evidentemente el trabajo remoto que el que no. También el nivel socioeconómico es bastante importante porque de alguna forma las personas que tienen vidas algo más profesionales, acomodadas, tienen mejores instalaciones para poder desarrollar el teletrabajo. Eso que hace que te genera de alguna forma una división de tus espacios desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista personal o familiar. Entonces, teniendo esas consideraciones, en términos generales, lo que se ha recomendado harto son los formatos más bien híbridos. Entonces, eso permite, obviamente, tener la flexibilidad, pero tener límites también desde el punto de vista de tus espacios personales y lo que es el espacio laboral. Y ahí nuevamente viene el tema de poder desarrollar a través del formato, ¿no es cierto?, espacios donde el compañerismo, donde los liderazgos de los distintos niveles organizacionales también estén alineados. Y es muy importante, lo otro también, el cambio y la concientización de que el estrés no es solo un problema del individuo. Originalmente las organizaciones como parte de esto, de alguna forma, de la salud mental. Primero era la seguridad de los accidentes. Luego era obviamente la idea de que el trabajador tenía que ser resiliente y tenía que hacerse cargo de esto. La ciencia avanza un poco en la consultoría y aparece la idea de que tenemos que desarrollar ambientes de trabajo más saludables. Y ese ambiente de trabajo saludable implica que la organización también se haga cargo de que la organización puede ser una fuente de estrés. Y esa fuente de estrés, una de las principales puede ser el jefe. Quiero mencionarles algo desde el punto de vista de mi investigación. El principal riesgo psicolaboral que enfrentan hoy día los trabajadores es la inseguridad laboral, pero entendida como el temor a ser despedido. Claro, es la amenaza constante. Es la amenaza constante. Y esa amenaza constante, cuando tú no tienes de alguna forma ciertos cortes éticos desde el punto de vista de la dirección, en el corto plazo puede ser un motivador. ¿A qué te refieres con cortes éticos? Por ejemplo, en muchas organizaciones, particularmente en el área del servicio, cuando llega a fin de mes o cuando estás en épocas críticas, tú puedes usar el estrés como un gatillante motivador. Y eso genera presión, genera burnout si es que se va acumulando y empiezas a generar ambientes tóxicos de trabajo donde se genera muchísima competencia, pero sabemos que para el rendimiento, para la innovación, es fundamental el tema de la colaboración también. Ya, y en ese mismo sentido, lo que hemos hablado varias veces en el programa, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que hoy viene como a plantearse también como la gran amenaza para muchos puestos de trabajo. Claro.
la inteligencia artificial, en términos concretos, de alguna forma golpea y genera más temor en algunos puestos que tienen que ver características más, uno podría decir, técnicas, pero sobre todo labores que son no calificadas. Ese es un grupo muy importante que se siente amenazado. Y en realidad lo que hoy día está trabajándose mucho en las empresas es cómo el ser humano, el trabajador, puede combinar con la tecnología. Y de alguna forma ese efecto combinatorio aumenta la productividad. Sin embargo, no podemos olvidar de que el estrés tiene mucho de una evaluación perceptual. O sea, yo percibo algo. ¿Y cuál es la percepción que puedo tener? La amenaza de perder el trabajo. Pero además, la otra es que, y este es un tema que todavía no tenemos la respuesta clara, es que eventualmente la inteligencia artificial sea una mayor carga laboral y que finalmente esta promesa que tenemos de que la tecnología nos va a vaciar algunos espacios de tiempo, finalmente sea creciente y la gente termina contestando más mail, llega más sobrecarga de trabajo y por eso pudiese ser que la inteligencia artificial sea, por alguna parte, un aliado, pero un aliado peligroso en el sentido de que puede existir más carga laboral. Sí, efectivamente, es interesante ese punto, Sergio. Ahora, ¿dónde está la línea entre lo que puede ser un impacto en la salud de una persona, estrés, y lo que puede ser un acoso laboral, ley Karin? Porque no necesariamente un cierto abuso puede generar finalmente estrés. Y al revés, tal vez el estrés no significa que estás teniendo un ambiente o estás viviendo en un ambiente de abuso. Claro, yo diría que lo primero que tenemos que tener claro es que el estrés, cuando es complejo, cuando se hace crónico. Y lo otro es que hay que ver las fuentes del estrés, qué es lo que produce el estrés. Generalmente, hechos similares a los que la ley Karin describe tienen que ver mucho con lo que en las organizaciones y en la investigación llamábamos conductas contraproductivas. Y esas conductas contraproductivas de alguna forma están relacionadas con abuso sexual, ¿no es cierto?, acoso en el punto de vista del trabajo y también la violencia. Pero eso habitualmente, la ley típicamente, ¿en qué nos ayuda? En describir esto, en generar protocolos y probablemente en las sanciones. Vemos obviamente que en Chile ese proceso muchas veces es lento, identificamos esto, las causas muchas veces no se resuelven. Y yo diría que el paso central que tiene que dar Chile es desarrollar culturas que permitan la prevención de este tipo de hechos, no solamente en este marco, sino, por ejemplo, lo que te decía, diseños de trabajo más armoniosos, sobrecargas de trabajo que sean probablemente en algunas épocas, pero no todo el tiempo, porque reitero, el estrés cuando es complejo, cuando se hace crónico. Hoy día, desde el punto de vista de las tendencias, estudiamos mucho que el eustrés, que este estrés positivo, es muy importante, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer algún trabajo creativo. Pero ¿cuándo? Cuando dura pocos momentos del tiempo. Si se hace crónica la amenaza, tenemos efectos cognitivos, pensamos peor, tenemos problemas emocionales, ira, irritación que llevan a estos ambientes complejos y a la vez también tenemos conductas evitativas, no queremos hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Y ahí tenemos efectos complejos desde el punto de vista del rendimiento y la productividad. Entonces, yo diría que la gestión de recursos humanos hoy día, la gestión de personas, para ser más claro, lo que está buscando es un equilibrio entre la exigencia, pero una exigencia ética que dignifica a las personas, y por otra parte la búsqueda de este bienestar y ya no verlo como caminos en el fondo que no llegan a un punto en común. El bienestar, cuando se desarrolla adecuadamente, contribuye a la productividad, a la innovación y al desarrollo de conductas que son hoy día fundamentales para la competitividad en las organizaciones. Claro, lo ideal es que estos caminos converjan, digamos, y se puede llegar a un equilibrio, ¿no? Pero hablando justamente de ese balance, es lo importante que las empresas tomen estas iniciativas, mejoren la cultura, como decías tú, y traten de evitar este estrés constante que puede llegar a ser el más perjudicial. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Sergio. Que estén muy bien. Gracias.